Hola, muy buenas tardes. Soy Daniel Andrés Encinas Ochoa, estudiante del seminario Sofobán. Actualmente estoy cursando el segundo año y en este momento estamos con la asignatura de plantación de iglesias con el profesor Unai Arretxe, y uno de los trabajos de la asignatura es entrevistar a personas que tengan pues experiencia en el tema de plantación de iglesias, y qué mejor que vosotros para que nos cuenten un poco acerca de pues de vuestra experiencia en este asunto. Y les voy a pedir que por favor se presenten y nos cuenten un poco. Mi nombre es el hermano Edgar Nazario Pérez y mi esposa es la hermana Ania Nazario. Por la gracia y misericordia de Dios fuimos llamados al ministerio, eh, enfáticamente al área de la pastoral. Y hemos ejercido la pastoral a través de también por muchos años como misioneros en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y también en Europa. Hemos esporádicamente viajado como miembros del Cuerpo de Cristo en apoyo también a África y a otros países. Pero básicamente esa ha sido nuestra labor ministerial por unos 35 años ministeriales aproximadamente. En lo personal un poquito más porque pues desde joven, antes de casarme, pues ya estaba en el ministerio. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿Cuál es tu posición actualmente? actualmente, pues por la misericordia del Señor, trabajo como el secretario general o internacional a nivel mundial de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Es una posición electa por la Asamblea Mundial de nuestras congregaciones. Y ahí estamos hasta que el Señor nos permita, ¿verdad?, cumplir con ello. A modo de introducción y como inicio de la entrevista, me gustaría que nos digan cuál es la clave para el éxito a la hora de establecer una iglesia. La clave podría ser múltiple. En la primera etapa diríamos que él o los misioneros, evangelistas o enviados fueron escogidos por Dios para esa determinada labor. Si no estamos convencidos de que Dios nos llamó para plantarle la iglesia, es mejor no hacerlo. En segundo lugar, se recomienda hacer un estudio de factibilidad o viabilidad, donde el estudio pueda demostrar que es correcto en esa comunidad establecer la iglesia. A veces establecemos iglesias en comunidades donde ya hay muchas o múltiples congregaciones. No tiene sentido establecer donde ya hay establecidas congregaciones. Y en tercer lugar, es vital tener un plan de trabajo, un plan logístico, un plan donde se establezca las etapas antes, durante y después del establecimiento de la iglesia. La etapa antes pues se envuelve desde luego lo que ya dijimos, el plan de viabilidad o factibilidad, qué recursos vamos a necesitar, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, el lugar donde se va a establecer, los recursos, no solo humanos, sino económicos o financieros. Esa es la etapa antes. Durante, de igual manera, cómo sostenerla. Principios espirituales, estudios bíblicos, prédicas, en fin, todo lo necesario durante el proceso. Después del proceso, una vez que ya esté establecida, una vez que ya hemos evangelizado, una vez que ya tenemos almas para el reino, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para darle consistencia a esa congregación, ¿no? Entonces, antes, durante y después de que esté establecida. Son tres etapas fundamentales. Y así pues se reevalúa todo el proceso y se sigue entonces enmendando, cambiando, corrigiendo lo que sea necesario. En resumen, de esta manera podríamos decir que se puede plantar una iglesia. ¿Cuál es el método que usted utiliza y por qué lo hace de esa manera? Comúnmente, cuando pertenecemos a una iglesia, que es lo bíblico y lo correcto, tenemos familias que viven en diferentes comunidades. Y muchas veces en alguna de esas comunidades no hay iglesia. Aprovechando el vínculo de membresía que se tiene, entonces se puede iniciar a hacer reuniones de evangelismo y de oración para tratar de interceder y satisfacer necesidades sociales que inclusive
y espirituales de esa familia y de esa comunidad. Eso da origen entonces a una célula, si quieren llamarle así, o a un grupo familiar de crecimiento, que normalmente es la más que utilizamos, repito, porque es más fácil para poder desarrollarla. La otra sería, desde luego, partiendo de cero. Pues, con un grupo de hermanos de la iglesia, movernos a un área donde no hay congregación y comenzar persona a persona a evangelizar, ganarlas para Cristo, discipularlas y a posteriori establecer entonces la congregación. Son las dos que más hemos utilizado en nuestra praxis ministerial. Pastor Edgar, ¿nos podría contar algo que hacen diferente y que marca la diferencia ante los demás plantadores a la hora de establecer una iglesia? Para poder responder a esa interrogante, tendría que conocer el funcionamiento, forma, método de trabajo de algún otro plantador, para entonces tener una figura comparativa y poder decir cuál es la diferencia o qué hacemos y qué los demás no hacen. Pero yo creo que lo más importante no es lo que hagan, sino lo que no hacemos. O sea, todos debemos hacer algo para ganar almas para el reino de Dios. Ahí está el secreto. Si podríamos retroceder el tiempo y, por así decirlo, empezar de nuevo, ¿qué cosas usted repetiría y cuáles no en su ministerio? Esa es una pregunta bastante relativa. ¿Qué cosas repetiría? El evangelismo. El evangelismo, persona a persona, y los demás métodos que ya hemos mencionado. Digo que es relativa porque va a depender de a la comunidad a quien me dirijo, el grupo social, su nivel intelectual, su nivel económico, porque los métodos van a variar dependiendo de esa realidad. Es importante, yo no puedo utilizar un método, por ejemplo, que es bien simple y sencillo, que se utiliza con los indígenas, como las lecturas bíblicas o de historias, algunos dirían de cuentos, pero la Biblia no es un cuento, que a ellos les gusta mucho, ¿no? Hablarle de Abraham, de Isaac, las historias bíblicas, lectura y después reflexión al final. Ese método en las ciudades normalmente no es muy común. En las ciudades tienes que utilizar métodos, ¿verdad? Tecnológicos, redes sociales, por ejemplo. Puedes utilizar proyecciones en pantalla gigante, música, utilizar música actualizada. Si el objetivo son jóvenes, pues música juvenil. Si el objetivo de evangelismo son adultos, pues tienes que usar música un poquito del ayer. Por eso digo que la pregunta es bastante relativa. Todo va a depender de a la comunidad en que dirigimos. Pero lo importante, y enfatizo, es hacer la obra de Dios. Hacer el evangelismo y el discipulado. Esta pregunta se la voy a hacer a la pastora Ania y es, ¿cuál fue el precio que tuvieron que pagar, familiar, en cuanto a trabajo, profesión, etcétera, por seguir en el ministerio? Bueno, yo creo que el precio mayor ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, nosotros como discípulos y seguidores de Cristo, también tenemos que someternos a lo que Él tenga para nosotros, que es su perfecta voluntad. Y dentro de eso está nuestro orden de prioridades. Cuando hablamos de orden de prioridades, estamos hablando de que Él es el primer lugar en nuestras vidas. Inclusive antes que los hijos, antes que la familia, antes que lo más querido, lo más anhelado. En el caso mío, mis hijos. Él es el primer lugar. Y en el caso muy particular nuestro, hemos tenido la experiencia de dejar cultura, país, y el dejar nuestra familia también ha sido bastante difícil para mí, en el caso particular mis hijos. Pudiésemos decir que es un precio, sí, pero lo que nosotros alcanzamos, el premio mayor, es la salvación de las almas, el que la obra del Señor siga adelante, el reino de Dios sea establecido sobre la faz de la tierra, que ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, para establecer el reino de Dios y ser útiles en la obra. Y creo que nada puede ocasionar más alegría, como dice la palabra, que el que una persona pueda arrepentirse
y aceptar a Jesucristo como Salvador de su vida. Creo que no hay nada más hermoso y nada puede ser de más valor. Así que, si bien es cierto, hemos pagado un precio humano, pero el galardón espiritual y la satisfacción de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios es mayor. Pastora Ania, ¿alguna frase o versículo lema que le haya ayudado en este viaje y le esté acompañando hasta hoy en día? Quiero compartir el Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Hay una versión más moderna que dice, solo tienes que pedirlo y te daré por herencia. Y otro de los textos, son muchos, pero que siempre ha estado ahí presente, es Primera de Corintios 4:1, y leo la versión moderna. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Punto. Creo que es un texto clave porque nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. No podemos perder el enfoque a quién es quien servimos y para quién es quien estamos trabajando. Si usted tuviese en sus manos la posibilidad de realizar una estrategia para llenar la nación de iglesias, ¿cómo lo haría? Indiscutiblemente, el método que tal vez logra mayores resultados es el método de relación persona a persona, ganar individuos, porque se establecen vínculos y se establecen nexos, y con esa relación se establece entonces una célula o un grupo familiar. Eso permite que todos crezcamos juntos, aprendamos juntos, seamos discipulados juntos y que nazca una congregación. Una iglesia no son las paredes, una iglesia somos seres humanos comprados a precio de sangre por Jesucristo, el Hijo de Dios. Resumen, optaría por el evangelismo personal y el establecimiento de células o grupos familiares. Es inevitable no hacer esta pregunta. ¿Cuál es el próximo paso en vuestro ministerio? El paso que día a día debemos tener los creyentes es el de la gran comisión. Seguir evangelizando, discipulando. Si la pregunta está relacionada con plantación de iglesia, pues plantar más iglesias para la gloria del Señor. En el caso nuestro, de mi esposo y el mío, que estamos llegando a un ocaso ministerial, yo podría decir que sería jubilarme, pero jubilación en el sentido de seguir ministrando, colaborando y aconsejando, siendo un mentor para aquellos que lo acepten y lo deseen. Un consejo que nos pueda dar para aquellos que estamos empezando en este camino y pues que trabajaremos en establecimiento de iglesias. Creo que de las preguntas anteriores y que hemos tratado de responder, podríamos decir que son epítetos o ecos de las respuestas para esta pregunta. Pero yo añadiría y concluiría diciendo, asegúrate de que Dios te ha escogido, te ha llamado para hacer esta labor. Si Dios te llamó, Dios te escogió, te estás capacitando, cumple con el propósito de Dios. Tu vida es de Él y será siempre de Él, y haciendo lo que Él quiere, serás prosperado en todos tus caminos. Bendiciones y paz para ti y para tus compañeros. Son los deseos de la hermana Ania y el hermano Edgar Nazario. Pastores Edgar y Ania, les doy muchas gracias por vuestro tiempo, por haber respondido a estas preguntas que serán de gran ayuda y utilidad para mí y para aquellos que escuchen este audio. Muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga mucho.